Saludos amigos, les habla Malin Falú aquí en nuestro programa Palique. Hoy tenemos una invitada muy especial por la cual quisimos pues que ella se sintiera de lo mejor. Yo la conocí en una actividad del Inti Raymi, esa actividad que hacen en el verano dedicada a esos ancestros peruanos o de las montañas de todas esas áreas de Latinoamérica, porque yo he oído que los colombianos celebran el Inti Raymi, que los chilenos, que otras culturas, ¿verdad?, de la región. Así que vamos a presentarles a la senadora estatal Jessica Ramos. Buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás, senadora? Buenas, Malin, ¿cómo estás tú? No, para mí un honor y un orgullo estar aquí contigo hoy. Precisamente sí, como lo dices, nos conocimos en el Inti Raymi, es un festival que honra al sol, que lo celebramos en los países andinos, Sí, desde exacto. Colombia hasta la punta de Sudamérica, en Chile, con la gente mapuche. Exacto. Así que para nosotros es un honor estar aquí para charlar contigo y de verdad discutir los temas que son importantes para nuestra comunidad. Eso es así. Cuando yo vi que al lado mío el nombre del asiento decía Jessica Ramos, yo dije, ese nombre me es familiar, porque yo seguí su carrera política desde que empezó allá en Queens, porque yo estaba pendiente a todo lo que pasaba en todos los condados, ¿verdad? Como inclusive en el país. Y me alegré mucho, no sé, algo me dijo, esa muchacha va para adelante. Y aquí la tenemos, senadora. ¿Cómo ha sido este tiempo? ¿Cómo fue esa lucha? Cuéntenos. Bueno, han sido unos años muy difíciles Ujú. para todos, pero en nuestro distrito especialmente nosotros fuimos la zona cero para la pandemia. En el pico de la pandemia nosotros aquí perdimos bastantes familiares y pues las noticias siempre mostraban al hospital Elmus como estaba de lleno, repleto de gente, con filas por días, y fue un momento muy difícil. Desafortunadamente no nos hemos podido recuperar económicamente desde ese entonces y llegó el huracán Aida hace ya un poco más de un año y también nos devastó, nos dejó con muchísimos daños, también perdimos casi una docena de vecinos y pues la verdad en estos meses hemos estado muy enfocados en educar a nuestra comunidad y también ojalá abogar por medidas que ayuden a nuestra recuperación económica. Exacto. Hace 2 años logré pasar el Fondo para los Trabajadores Excluidos, Ujú. que fue una especie de seguro de desempleo para las personas que no calificaban para el sistema de desempleo tradicional, tal vez personas que les paguen en efectivo, incluyendo muchos de nuestros vecinos indocumentados. Ujú. Pudimos asegurar 2.1 mil millones de dólares para ese proyecto, pero aunque nos ayudó, no ha sido suficiente. Nos carecen trabajos buenos, que paguen salarios dignos y que nos traten a nuestros trabajadores con la dignidad que se merecen. Así que estos años han sido de muchos retos, pero seguimos una comunidad muy unida y llena de amor. Exacto. Cuando llegó al Senado, ¿qué encontró? ¿Qué actitud había hacia usted, hacia la comunidad hispana? Bueno, al llegar yo al Senado, llegué no sola, sino con varios compañeros que me ayudaron a reemplazar, sea republicanos o demócratas que en ese entonces estaban apoyando una mayoría republicana falsa dentro del Senado estatal. Así que el cambio fue rotundo, fue un cambio muy sentido en nuestra comunidad porque ya con una mayoría demócrata dentro del Senado que no habíamos tenido en muchísimos años, logramos pasar medidas que ayudan a los inmigrantes, no solamente como el Fondo de Trabajadores Excluidos, pero por ejemplo el Acta del Sueño para ayudarle a los estudiantes universitarios indocumentados de Nueva York
poder pagar una tasa de tuición comparable a los actuales residentes del estado de Nueva York, y logramos también regresarle el derecho a las personas indocumentadas de poder adquirir licencias de conducir. Exacto. Así que eso facilitó no solamente que esas personas tal vez pudieran calificar para nuevos trabajos, pero también disminuir las interacciones negativas entre nuestra comunidad y los oficiales de policía, que siempre pues ha sido un temor, ya que han habido situaciones en donde el Departamento de Policía sí ha colaborado con inmigración. Exacto. Fíjese que ha habido cambios a todos los niveles, porque en eso fue el proceso del gobernador Cuomo. Ha venido la nueva gobernadora, que ahora en noviembre también, ¿no?, va finalmente a ser electa, o su contrincante, porque en la política siempre hay algo que puede ser inesperado. Pero no me gustaría que no pudiéramos conversar de el por qué usted está en nuestro programa. En esa conversación que tuvimos ese día del Inti Raymi, usted dijo algo que a mí me llamó la atención, porque había oído anteriormente, pero no había visto acción. Y usted comentó, desde ahora, porque ese Inti Raymi estuvo, la ropa se trajo de Lima, del Cusco, era una belleza, aquello fue un show extraordinario. Y nos dijo, yo quiero que el día de Cristóbal Colón se sustituya por el día de la raza indígena. Y eso a mí me llamó la atención. ¿En qué nivel está eso? ¿Qué está pasando, senadora? Sí, ya desde hace un par de años he sometido mi propuesta de legislación para oficialmente cambiar el día feriado, el día en donde se ha celebrado Cristóbal Colón en octubre aquí en Nueva York. La idea es pasar una ley para deshacernos del día de Cristóbal Colón y reemplazarlo con el día de reconocimiento para los pueblos indígenas. Y no seríamos los primeros en hacerlo. Ya hay otras ciudades y otros estados aquí en nuestro país que lo han hecho, y creo que siempre es importante recalcar que han habido muchas contribuciones por parte de la comunidad italiana en la historia de nuestra ciudad y en la historia de nuestro estado. Ellos también sufrieron mucho al llegar a este país y fueron discriminados, y por eso me parece importante también dejar que ellos también sustituyan a Cristóbal Colón por una persona que de verdad haya sumado, que haya mejorado nuestra sociedad neoyorquina, nuestra sociedad estadounidense aquí. Me parece más bien importante que reconozcamos las tribus y los pueblos indígenas, los pueblos originarios de aquí, de este país, y de toda América, de lo que llamamos Abya Yala, entre pueblos indígenas. Y esto es una medida que esperamos seguir impulsando hasta que ganemos. Ahora que recomience la sesión legislativa en enero, vamos a retomar esta bandera, y ojalá podamos contar con el apoyo de todos ustedes y nos ayuden a sumar más legisladores para apoyar nuestra medida. ¿Qué puede hacer nuestro público, el que está escuchando, que dice, eso hace tiempo que yo creía que debió de ser? ¿Qué usted le diría al señor, a la señora, a la vecina? ¿Qué pueden hacer para que tal vez ese sueño se haga realidad? Bueno, si como latinoamericano se siente de que como nosotros queremos corregir esta injusticia, saben quiénes son sus legisladores estatales, o sea, mis colegas en el Senado y en la Asamblea, por favor llamarlos y pedirles que apoyen esta propuesta de ley y que se suman como coauspiciante del proyecto de legislación, para así poder llegar a llevar este proyecto de legislación a un voto lo más pronto posible. Ahora, esto es un día nacional,
¿cómo se proyectaría a otros estados, a otros legisladores? Bueno, al nivel nacional no se podría cambiar hasta que se pase una ley al nivel nacional. Ajá. Como comenté anteriormente, hay ciudades y otros estados en donde ya se ha hecho este cambio, entendiendo de que Cristóbal Colón nunca pisó suelo estadounidense, de hecho. Así que esperamos poder pasar esta medida aquí en Nueva York, pero obviamente solamente tenemos jurisdicción sobre nuestro propio estado, así que solamente impactaría nuestro calendario aquí en Nueva York. Claro, pero con el ejemplo se enseñan muchas cosas y a veces ese es el liderato que hay que tomar. En términos de su distrito, que es el número 13, ¿no? Es correcto. Y que, pues a pesar de todo lo que usted comenta que han sufrido, que han pasado, muchos sufrimos con ustedes la situación del COVID, especialmente yo tenía una amiga que vivía al lado del hospital y fue duro para todos ellos. Ella le dio COVID, le dio 20 cosas y falleció por otras razones. Pero se habla de tantas otras vertientes de enfermedades que vienen por ahí. ¿Qué le han dicho ustedes como legisladores? Sí, pues recientemente hemos estado hablando mucho sobre la viruela del mono, Ajá. por ejemplo, que no es una enfermedad nueva, pero sí es una enfermedad que se está haciendo visible mucho más que antes. Y desafortunadamente, pues importante que tomemos medidas, que nos hagamos vacunar. Es una enfermedad que se transmite simplemente con tocarse, con Sí, rozarse la piel. sí. Así que es algo para llevar precauciones. Por eso es muy importante que vayamos al doctor, que nos hagamos revisar por lo menos una vez al año, que estemos encima nuestras rutinas, que sean saludables, comer saludable, hacer algo de ejercicio, aunque sea caminar o bailar en la casa mientras nadie nos Sí. está mirando. Todo eso vale, todo eso cuenta. Todo ese amor propio es el que no solamente nos ayuda a nosotros a llevar una vida saludable individualmente, pero también nos ayuda a crear un ambiente mucho más saludable en nuestra sociedad. Eso es así y claro, muchas personas no reconocen la importancia de todo eso, ¿verdad? Tenemos que caminar porque verdaderamente Nueva York en general es una ciudad donde la gente camina, ¿verdad? Pero aún así la alimentación, como dijo la senadora, es sumamente importante, señores, y hay que estar atentos en la televisión, en muchísimos canales. Yo veo programas de cocina, programas de comida, programas de orientación sobre lo que se debe comer, lo que no se debe comer, vamos a decir en exceso, ¿verdad? Tal vez una vez al mes, una vez al año, no hace daño. Y fíjese, senadora, hay un punto que a mí me interesa muchísimo porque usted es la presidenta del Comité de Labor, de Trabajo dentro del Senado, ¿verdad? ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo está la perspectiva en términos de lo que está sucediendo ahora con los trabajos, que la gente no quiere regresar a los trabajos, de que aparentemente nos dicen que el desempleo está bajito, de que no hay mucha problemática, pero sin embargo nuestra gente hispana está sufriendo? Cuéntenos. Sí, no, la situación económica está bastante difícil. Sí he escuchado a mucha gente decir de que han tenido problemas encontrando un buen trabajo, un trabajo donde los traten con respeto, un trabajo en donde les paguen un salario que de verdad les permita vivir en la ciudad de Nueva York. Es un Exacto. momento muy difícil también para los pequeños negocios. Así que todos estos temas son importantes para abordar. Dentro del Comité de Labor los últimos años hemos procurado enfocarnos en las fuerzas laborales donde más vemos a nuestra comunidad inmigrante, a nuestra comunidad latina. Por ejemplo, los repartidores de comida. Una de las primeras cosas que logré hacer en el Senado fue legalizar su modo de hacer el trabajo para que no tuvieran que ser criminalizados por la policía.
También logramos deshacernos del salario que depende de propina para los carguacheros y para las que arreglan uñas. Estos son trabajos muy comunes para nuestra comunidad, y también para las mujeres que trabajan limpiando casas. Por fin logramos, dentro de la ley que protege a los derechos humanos en la ciudad, en el estado de Nueva York, logramos incluir a las trabajadoras domésticas más que nunca antes. Y tal vez el cambio más grande que hemos logrado es la ley que pasamos en el 2019 para otorgarle a los trabajadores agrícolas del estado de Nueva York el derecho a tener un día de descanso, poder acceder al sistema de desempleo y también tener el derecho a formar un sindicato y organizarse con sus compañeros de trabajo. Hoy en día, orgullosamente, podemos decir de que hay 3 viñedos en Long Island que ya se han sindicalizado, todos trabajadores latinos, trabajadores más que todo hombres de Centroamérica. Así que, como bien nos ha demostrado la historia, este ha sido un camino tradicional para muchas familias llegar a la clase media en este país. Así que me enorgullece mucho, porque son 100,000 trabajadores agrícolas en el estado de Nueva York, el 90% de ellos latinos. Ese trabajo había quedado por fuera de las protecciones laborales en el estado de Nueva York, ya que hace 100 años el trabajo era hecho por personas negras. Y bien sabemos la discriminación y el racismo que existía en ese entonces en nuestras leyes. Así que era muy importante nosotros corregir esto, aunque todavía existen trabajadores agrícolas afro, especialmente los que llegan de Jamaica y Haití, para ayudar en las fincas de manzanas aquí en el estado de Nueva York. También queremos ayudar a la gente que llega de México, que llega de Guatemala y que son aquí neoyorquinos, viven acá con sus familias, están criando sus hijos acá y se les habían negado estos derechos. Así que poco a poco hemos estado enfocándonos en esos grupos laborales que hemos visto que los empleadores toman ventaja, porque creen que porque el trabajador de pronto no habla inglés muy bien o no tiene el estatus inmigratorio adecuado, no tienen derechos en esta ciudad y en este estado. Y eso es falso. Cada trabajador, sin importar su estatus migratorio, tiene derechos en el estado de Nueva York. Y eso es muy importante para saber, porque hemos visto que más de 3,000 millones de dólares anuales son robados en los salarios, más que todo de los inmigrantes. El robo de salario es uno de los temas más importantes y además uno de los crímenes más frecuentes que pasa en el estado de Nueva York, y más sin embargo no hablamos mucho de él. Así que muy importante que todas las personas sepan que pueden ir a la oficina de sus legisladores y pedirles ayuda para hacer esos reclamos por robo de salario con el Departamento de Labor. ¿Y cómo uno se entera que le han robado el salario? ¿Cuál es la problemática ahí? Bueno, muy importante, claro está, que cuando los contraten para hacer un trabajo, anoten cuántas horas han trabajado, quién fue su supervisor, tengan todos estos datos, hagan muchas preguntas y saber que después de 8, 10, 12 horas de trabajo, dependiendo de lo que estén haciendo, les tienen que pagar algo que se llama overtime, o sea, el horas sobrepago, extras, sí. ¿Perdón? Horas extras. Exactamente, el pago por horas extras de trabajo, que es la forma más común de la cual un empleador se roba el salario de las personas en el estado de Nueva York, porque muchas veces las personas recién llegadas no saben que esto es la ley en Nueva York. Así que muy importante que lleven sus propias cuentas y también que ojalá, si les pagan y les dan algún recibo, que guarden todos esos comprobantes para ayudarles a hacer esa matemática y ver si algo falta. Si ustedes ven que hay alguna discrepancia en su pago, es mejor que vayan a la oficina de su legislador y le ayuden a revisar las cuentas. Si hace falta dinero, entonces se puede hacer un reclamo con el Departamento de Labor y así comenzar el proceso de volver a ganar ese dinero que usted sudó
y así Y lo ojalá poder trabajó. obtener el dinero que se Exacto. debe. Ahora, ¿el salario mínimo oficial en el estado es igual que en la ciudad? Bueno, no. Aquí el salario mínimo en el estado de Nueva York es diferente dependiendo de qué región vive. El salario mínimo en regiones de la parte norte del estado, o lo que llamamos aquí upstate, y Long Island, es muy diferente, es un poco más bajo que el salario mínimo en la ciudad de Nueva York. El salario mínimo en la ciudad de Nueva York en este momento es $15. Nadie debe de ser pagado menos que $15. De hecho, acuérdese como que lo que dijimos, los carguacheros, las mujeres que arreglan uñas, cada uno de esos trabajadores debe ser pagado un mínimo de $15 la hora. No se dejen robar. Así que muy importante saber estas cosas. Vamos a estar luchando, ya como hemos visto que el precio de todo sube y sube, es lo que se llama Sí, inflación. sí. Hemos visto una inflación de más o menos un poco más de 8%. Entonces, si usted, por ejemplo, ha recibido un aumento en el trabajo de nada más un 5%, eso la verdad no le ayuda a seguir con la inflación o el alto precio de las cosas. Así que en realidad no le dieron el aumento que se merece. Así que lo que estamos tratando de hacer para la nueva sesión legislativa que comienza en enero es ojalá poder subir el salario mínimo a $20, aunque puede que enmendemos esa propuesta dependiendo de un nuevo reporte que estamos esperando que salga en octubre, pero la propuesta por el momento es de subir el salario mínimo a $20 la hora y atarlo a ese índice de inflación, o sea que no nos tengamos que preocupar por esta polémica cada año o cada vez que haya necesidad, y mediante vaya incrementando el precio de las cosas, pues que también vaya subiendo el salario mínimo y el salario de todos. Ahora, senadora, el término de la vivienda sigue en un aumento desenfrenado. ¿Qué ustedes han discutido al respecto? Bueno, nosotros hemos visto en los últimos años, hemos visto un incremento de 2 millones de personas en la población de la ciudad. No hemos podido construir el número de vivienda necesario para poder servir a esa población. Sí. Y eso ya desde hace muchos años. Y obviamente cuando hay mucha demanda y pocos apartamentos, pues el precio de la renta sube y el pueblo sufre y sufre. Sí. Así que estamos a la espera de trabajar con la alcaldía, ya que la construcción de vivienda asequible es jurisdicción de la ciudad de Nueva York, pero estamos muy ansiosos de trabajar para poder de verdad construir apartamentos que nuestra gente pueda acceder. Por ejemplo, yo aquí en mi distrito en Queens tengo muchas personas mayores, inmigrantes, tal vez con ingresos fijos, ¿no? Ya están pensionados, reciben su seguro social, ellos no están a la espera de subir ningún salario, así que se les dificulta muchísimo más poder permanecer en esta ciudad y la verdad me parece una injusticia muy grande porque siempre, especialmente en nuestra cultura latina, sabemos que debemos honrar a nuestros mayores, a las personas de la tercera edad que nos han ayudado tanto, que han contribuido tanto. Así que estamos esperando, ojalá, hacer eso con la ciudad, pero también al nivel estatal, poder pasar leyes que ayuden a disminuir el número de desalojos que hemos visto en los últimos años. Bueno, pues ahora sí, senadora, se nos ha acabado el tiempo. Le agradecemos porque nos ha dado una información valiosísima y hay que seguir en la lucha, ¿verdad? Las viviendas, la comida es otro renglón también que es fuerte, especialmente para los niños que necesitan buena alimentación. Y hay que reinventarse, como dicen. Hay que empezar a ver cómo hacemos las cosas de otra forma, de manera que podamos sobrevivir en esta ciudad. Gracias claro por que sí, todo. con mucho amor y con mucha compasión el uno para el otro.
¿Cómo no? Bueno, pues amigos, hasta aquí este programa con la senadora Jessica Ramos. Ella representa el distrito número 13 en Queens y pues como dijo ella, donde quiera que usted vea una situación difícil, aprenda cómo comunicarse con sus legisladores, ya sea del Senado, de la Cámara de Representantes y a nivel federal también se puede hacer mucho. Gracias a ustedes por la audiencia, gracias a la senadora, le deseamos mucha suerte, mucha energía y sepa que hay un público que la representa y que la respeta y la respalda. Muchísimas gracias, un abrazo para ti y un saludo muy grande para todos los que nos ven. De verdad, gracias por la oportunidad. Bien amigos, pues hasta pronto, les habló Malin Falú.